Hola alumnos de tercero B, espero se encuentren muy bien. Les vuelvo a mandar este video con el objetivo de que queden un poco más claros los conceptos que acaban de revisar. En las hojas que les envié que pertenecen a este libro de Historia de México 1, que de hecho es el documento en el que nos estamos basando para llevar a cabo esta clase. Y bueno, sin más, como ustedes pudieron observar en esas hojas, se habla de regiones culturales y como es una costumbre en mi caso, pues preparé una presentación para que ustedes la miren, para que queden, repito, un poquito más claros los conceptos. Y en un primer lugar hablamos de Aridoamérica. Como ustedes pueden observar en el mapa, Aridoamérica pues es una región cultural, una zona cultural que está situada al norte del actual territorio de México y parte de los Estados Unidos. Aquí la podemos ver color rojo. ¿Y qué podemos mencionar además de la ubicación geográfica sobre Aridoamérica? En este amplio territorio se desarrollaron varias culturas cuya forma de vida dependía en gran medida de las características del ambiente. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del ambiente? Nos estamos refiriendo a los ecosistemas, a las costas, a litorales, mesetas, llanuras y ríos. Como lo mencioné en la segunda o tercera clase que tuvimos a principios del mes de agosto, no es lo mismo nacer en un lugar en donde hay playas, a nacer en un lugar que es una meseta, a nacer en una llanura o nacer en un río. El lugar en el que nacemos, en el que crecemos, en el que nos desarrollamos, por supuesto que nos marca profundamente. Si nos referimos al caso de Hichú, por ejemplo, para que quede más claro esto que les estoy comentando, por supuesto que pues toda la flora y la fauna que hay en el lugar ha influido desde hace muchas generaciones a la manera de alimentarnos, de comer. Por ejemplo, un, una cuestión muy aprovechada ahí en todo el municipio de Hichú, pues son los productos del maguey, el pulque o el quiote, por ejemplo, también, que es algo muy interesante. Cuando en tiempos de la mina llegaron norteamericanos a laborar a Hichú, les parecía extraño que la gente comiera quiote. De hecho, hay una anécdota que he escuchado en algunas ocasiones de un gringo que dijo sorprendido al ver a un hichulense comiéndose su quiote, dijo, oh, los mexicanos les gusta comer palos, les gusta comer madera, porque se le hacía pues realmente extraño. Pero a nosotros no, porque digámoslo así que eso que comemos, como en el caso del quiote, forma parte pues de este entorno que habitamos. En ese sentido, repito, pues el lugar en donde nos toca nacer nos marca profundamente. Siguiendo con este tema que les estoy comentando, en cuestiones culturales, los que habitaron Aridoamérica elaboraron textiles, arcos, flechas, mantas, cestos, bolsas, cuchillos y guajes. Yo creo que esto nos permite entender que respecto a lo que estuvimos revisando la clase pasada de la etapa líquida, pues lítica, perdón, pues cada vez hay un avance en las herramientas, en los utensilios que se fabrican. Un ejemplo es, por supuesto, lo que están viendo en la parte derecha de su pantalla, esta imagen que es de algunos cuchillos, algunas puntas que ya en esa época se elaboraban en Aridoamérica. Fíjense cómo el hecho de tener ya arcos con flechas, eso permitía que a distancia, por ejemplo, cazaras al animal, no, que no tuvieras un contacto tan cercano como solía pasar y que en ese contacto pues era peligroso porque corrías el riesgo de morir, ¿no? El hecho de hacerlo a una distancia pues considerable era una ventaja para el cazador. En ese sentido, pues cada vez fue avanzando más la tecnología con, pues un poquito respondiendo a estas necesidades que, no un poquito, sino respondiendo más bien a estas necesidades que había en ese momento de la sobrevivencia. En la fotografía del lado izquierdo ustedes pueden ver un famoso
guaje que seguramente sus abuelos, sus bisabuelos les han platicado, pues son utensilios, por así decirlo, que sirven para almacenar líquidos, para almacenar agua. Si nos referimos a este aspecto de la cultura, pues el hecho de ya elaborar también, por ejemplo, textiles, nos habla de que existe pues toda esta cuestión de elaborar prendas, de vestir, que más adelante pues se van a ir desarrollando. Y es muy importante afirmar que uno de los grupos que habitó Aridoamérica pues fueron los chichimecas, que estoy hablando en tiempo pasado, pero de hecho todavía, por supuesto que existen grupos chichimecas cerca de Jichú, en Misión de Chichimeca, San Luis de la Paz, es un asentamiento enclave muy importante de los chichimecas, en donde todavía se habla la lengua originaria, en donde todavía hay usos y costumbres que tienen que ver pues con toda esta cultura que floreció en ese México antiguo, en esa Aridoamérica. Los chichimecas pues eran indios broncos, eran indios bragados, indios rebeldes. De hecho, repito, en la Sierra Gorda, por supuesto que había asentamientos de los chichimecas, y una de los elementos históricos más relevantes es que la Sierra Gorda resistió a la conquista española muchísimo tiempo. Fue un lugar muy difícil de dominar para los españoles. Por eso yo creo que le agarraron una tirria, como se dice coloquialmente, especial, pues hacia los chichimecas, que si no mal recuerdo esa palabra chichimeca, pues es despectiva. Es despectiva, tiene que ver con bárbaro, tiene que ver también, si no mal recuerdo, con perro. En esa etimología de chichimeca está la palabra perro. En fin, esto nos habla de que pues era un grupo que no era, por supuesto, querido por los españoles, por esa resistencia que les pusieron, y además también, como pues siempre pasa, hay grupos humanos también, aparte de esa etnia, que no se llevaban bien con ellos. Pero bueno, para que quede un poquito más claro a esta parte, me pareció importante mencionar que recalcar que siguen existiendo grupos chichimecas, y para ello me parece interesante revisar un video que está en YouTube sobre el grupo Chichimeca Jonás, que es un grupo de San Luis de la Paz. Si bien lo que están haciendo es una representación, porque seguramente cuando acaba, obviamente, la grabación, pues visten de otra manera de cómo se presentan en el video. Son personas que siguen cultivando usos y costumbres, y que además a través de esta danza pues representan una historia que no es solamente pasada, sino sigue presente, porque los pueblos originarios, en este caso los chichimecas, no son algo muerto de hace tiempo, es algo vivo y que sigue teniendo manifestaciones culturales muy relevantes. En ese sentido, repito, me parece importante compartirles el siguiente video, que lo realizó alguien que estaba haciendo un documental sobre ellos. Por eso de repente ven mucho a una persona que está grabando, etcétera, pero yo creo que nos da idea un poquito de la indumentaria, de cómo se pintaban el rostro, de lo que traían en los aretes, de los collares. Pónganle atención a todos esos detalles, por favor. Entonces vamos a ver el video para que quede más claro los conceptos. Permítanme solamente unos momentos en los que paro un poquito mi video para que vean ustedes a plenitud este trabajo de Chichimeca Jonás.
Y bueno, aquí se pudieron dar una idea de, pues de esta cuestión de los rituales chichimecas que ha habido a lo largo del tiempo, de la historia, eh, su indumentaria, el aspecto físico, la cabellera larga, que ha sido una costumbre también en este grupo cultural. En fin, pues siguiendo en este tema que me parece que es muy importante, las culturas que habitaron Aridoamérica tenían una veneración importante, como la mayoría de las culturas que ha habido a lo largo de la historia, hacia el sol y hacia la luna. ¿Por qué? Pues el sol, por ejemplo, tiene que ver con la mayoría de los ciclos, más bien tiene que ver con todos los ciclos humanos porque es la fuente principal de energía. Hace poco leí un libro muy interesante que nos habla sobre la vida del Sol, haciendo una, digámoslo así, una escala, porque como todos sabemos, el Sol tiene muchos miles de millones de años de existir, pero si hiciéramos como una escala en el que el Sol tiene una vida de 80 años, pues estamos ahorita en este momento casi llegando a la mitad, es como si el Sol tuviera 37. Por supuesto que no le faltan 43 años para que se acabe, ¿no? Es simplemente un ejemplo, más bien le quedan aún de vida como 5.400 millones de años más, es decir, no deja de ser sorprendente, asombroso y pues sí, sobrecogedor cómo pues el sol algún día se va a terminar y con ello pues también la vida en la tierra, porque la tierra por supuesto que está vinculada intrínsecamente al sol y no se diga la luna que tiene que ver con los ciclos de la vida, con los ciclos de las plantaciones, con la marea del mar también. Todos sabemos que cuando hay luna pues las aguas de los mares suben de nivel y bueno, estas culturas tenían ya pues una veneración, le daban una importancia trascendental primera pues al sol y a la luna. Por eso se realizaban rituales para que estos, digámoslo así, astros, estas presencias universales, planetarias, nos siguieran dando vida. Por eso se baila, por eso se danza, por eso se cantan alabanzas, por eso se hacen ofrendas. Y eso, repito, perdura hasta nuestra actualidad. Yo creo que si algo nos ha afectado como civilización disque moderna, ha sido precisamente desligarnos de todas estas cuestiones tan trascendentales, tan sagradas, que sí tenían los antiguos mexicanos, es decir, un sentido de totalidad. Yo formo parte de este todo, no soy algo ajeno a la naturaleza, yo soy también la naturaleza, yo soy el árbol, yo soy el río, yo soy la estrella, porque yo soy parte del universo, ¿no? Entonces, siguiendo con este tema, pues los antiguos habitantes de esta región que se llamó Aridoamérica, pues eran nómadas o seminómadas. Al decir nómadas, recordemos que estamos hablando de personas que iban de un lugar a otro. Al decir seminómadas, eran grupos que se asentaban un tiempo en un lugar, pero cuando las circunstancias de que se les acababa la comida o el clima los obligaba, se iban hacia otro punto, ¿no? En ese sentido, estos grupos buscaban agua, buscaban vegetales y también como había muchas zonas desérticas, pues tenían que alimentarse de lo que hubiera allí. Por ejemplo, el mapache, el zorrillo, los ratones, las serpientes también, ¿no? Eso pues quizás a nosotros nos parezca muy extraño, pero fíjense cómo es el instinto de sobrevivencia que tanto pues hemos mencionado en esta clase de historia de México, uno de que ha habido culturas que se han tenido que adaptar pues al entorno en donde nacen, en donde crecen y en ese sentido
fíjense también cómo se va a hacer siendo todo un acervo de conocimientos, porque el hecho de comer serpiente, por ejemplo, pues lo han practicado a lo largo de mucho tiempo y hoy se sabe, gracias también a todos esos conocimientos, que las víboras también, por ejemplo, la de cascabel, tiene propiedades que son muy buenas para la salud de cualquier hombre o mujer. Yo platiqué hace algunos años con don Federico López, un señor muy sabio, muy memorioso de aquí de las Pomas de San José Iturbide, y él me dijo que la carne de la víbora de cascabel era muy buena, la sangre también para las cuestiones que tienen que ver con las anemias, con las leucemias y en fin, ¿no? Esto es un conocimiento muy relevante que se ha ido formando a lo largo del tiempo y de la historia. Y por supuesto también estos grupos humanos comían cosas como garambullos, como semillas, como biznagas, que nos gustan muchísimo, yo creo que a la mayoría de nosotros, pero también, y esto no deja de ser sorprendente, había épocas en las que pues había escasez y no tenían otra cosa que comer más que tierra, más que madera o inclusive también excremento de venado. Eso, repito, nos parece pues muy salvaje, y nos da mucho asco. Y sí, claro, pues nosotros ya crecimos en otro tiempo histórico, en otro momento, pero ellos que se vieron obligados a hacerlo para la sobrevivencia no dudaron seguramente ni un momento. Y eso, reitero, pues nos vuelve a hablar de ese instinto tan poderoso que había para la sobrevivencia. Hoy, ahora sí que con poquita agua nos estamos ahogando y antiguamente pues la gente se las ingeniaba para salir adelante. Precisamente a propósito de esto, traigo un fragmento de una conversación de Eleazar Velázquez con una persona que habitó pues hace muchos años la Sierra Gorda y que platica qué comían en tiempos de escasez y que lo relaciono con lo que venimos comentando. Fíjense lo que dice. Las penurias de don Malaquías, así se llamaba. Cuando no había maíz, mis papás traían la raspadura del maguey, la revolvían con una embozadita de granos y con eso hacían tortillas de ñabó. También nos levantábamos muy de mañana a raspar. Luego en el día nos íbamos a juntar biznaga y en la tarde servía con la miel y nos la comíamos. En esas hambrunas hubo quien daba hasta un animalito por un poco de maíz. Andábamos casi en pelotos. En tiempos de frío, hasta sin cobijas, sin nada, nos manteníamos con pura miel. Fíjense esto que les estoy comentando, cómo la gente se las ingeniaba para salir adelante. Y eso me parece que es algo digno de admirar, digno de reconocer. Y bueno, finalmente, para ir cerrando este tema de Aridoamérica, vamos un poquito con Oasis América, que como ustedes pueden ver, está ubicada ya sobre todo en lo que hoy es Norteamérica, Estados Unidos, pero también comprende parte del territorio mexicano. Como bien lo mencionan estas afirmaciones que ustedes ven en la pantalla, comprendía el suroeste de los Estados Unidos y zonas noroeste y noreste de Sonora y Chihuahua. Otro elemento también es que los grupos humanos que se establecieron en Oasis América adoptaron costumbres sedentarias y practicaron la agricultura. Vuelvo a reiterar cómo a partir de la agricultura se hacen sociedades sedentarias, es decir, sociedades que ya se quedan en un mismo lugar. Y también hay otro elemento muy importante que en Oasis América se construyeron edificios ceremoniales y casas de habitación. Estamos hablando ya de sociedades que fueron perfeccionando pues esta necesidad básica que tenemos todos los seres humanos, que es tener un lugar donde guarecernos, donde protegernos de las intemperies del clima, donde estar juntos, donde hacer comuna. Y otro elemento también importante es que en Nueva América había sociedades estratificadas. Al decir estratificado estamos hablando que existían diversos niveles en sociedades, ¿no? No todos eran como lo mismo, hacían diferentes tareas y además cada tarea tenía mayor relevancia que otra en la medida que pues fuera como algo que la colectividad apreciara. Y en fin, con esto termino esta asesoría del día de hoy. En la próxima clase que hay el día lunes les seguiré enviando más información. Nos quedamos en esta parte de Oasis América y cualquier cosa pues estoy
atento al Messenger. Muchos saludos a todos, a todas, que tengan un bonito día. Hasta la próxima.